y he llegado a algunas conclusiones que las he conversado con algunos especialistas como César Cardoso, que es un doctor en sociología, y estamos de acuerdo en señalar que los temas que han tocado los candidatos no son los temas que le llegan a la población. No hay que olvidar que una cosa es hablar para Miraflores, San Isidro, La Molina o Santa Victoria en Chiclayo, y otra cosa es hablar para los sectores claves. Por ejemplo, te pongo un solo ejemplo. Cuando se habla de seguridad, ¿qué es lo que se entiende? Normalmente los políticos y alguna gente han entendido seguridad como un problema de lucha contra la delincuencia, y eso no es así. Cuando hablamos de seguridad nos referimos básicamente a la necesidad de tener un Estado que se preocupe por nuestros problemas. Por ejemplo, seguridad es tener acceso a una buena educación, seguridad es tener acceso a una buena alimentación, seguridad es tener acceso a una buena salud. Eso es seguridad, y para eso necesitamos un Estado fuerte que se preocupe por la problemática que le llega a los más amplios sectores de la ciudadanía, porque en el país todos somos ciudadanos, no solo los que tienen dinero. Te voy a dar otro ejemplo. Cuando se habla de aumento de sueldos y salarios, cuando se habla de salario mínimo vital, cuando se habla de estabilidad laboral, cuando se habla de seguro integral de salud, son temas que, si bien es cierto, están en la agenda política, pero están en la agenda política de los sectores instruidos en el país. Para un pobre, como por ejemplo más de la mitad de la población de Lambayeque, hablar de estabilidad laboral o de salario mínimo vital no es un tema relevante para ellos, porque ellos no conocen de salario y no conocen de estabilidad porque no tienen patrones. La mayoría de los trabajadores de los sectores laborales del país no trabajan para nadie, trabajan para sí mismos. Son cargadores de bulto, empleadas domésticas, jornaleros a destajo, o simplemente desocupados que salen de su casa a buscársela. Eso es una realidad, y en la cual, con esa realidad, no sintonizan los políticos de la llamada clase política tradicional. Tito, en las últimas horas, el exmandatario Alejandro Toledo Manrique ha salido a pedir desesperadamente el voto del Partido Aprista Peruano, a quien, como es conocido por todos los peruanos, le ha dado con todo en estos últimos meses. Le ha dicho de todo al presidente de la República, y hoy, curiosamente, sale en su afán desesperado de pedir el voto aprista. Mira, esa es una muestra de cómo esa falta de honestidad política, esa falta de equilibrio político, esa falta de idoneidad le es repulsiva a los sectores. Si tú ves una persona que un día está con uno y al día siguiente se abraza con el otro, ¿qué dice la gente del pueblo? Que son jugadores, y la política se viene jugadores. Es una demostración de la falta de ética. Y además hay que tener otra cosa. Efectivamente, los votos apristas están divididos. Hay sectores apristas que van a votar por Pedro Pablo Kuczynski. Hay otros sectores apristas importantes que van a votar, por decirte, por Keiko Fujimori o por Alejandro Toledo, y hay sectores apristas importantes que van a votar por Ollanta. Felizmente estamos ya a pocas horas de las elecciones, y ese tipo de especulaciones vendrían a ser ociosas. Ya el voto está prácticamente definido. Esperamos sí que la clase política peruana tenga madurez suficiente para poder conducir los destinos del país en un acuerdo de gran concertación nacional, porque el próximo presidente no va a tener mayoría en el Congreso, y ahí sí se va a necesitar de la madurez política y de la capacidad enorme de sacrificio, de renunciamiento y de concertación de todos los sectores políticos. ¿Por qué? Porque el Perú lo vamos a construir todos, tanto los que tienen dinero como los que no tienen dinero. Sin embargo, aspirando a que el Estado no solamente refleje los intereses de los grandes potentados o los que tienen mucho dinero, y también necesitamos que ese Estado refleje los intereses de las grandes mayorías nacionales que están excluidas del funcionamiento del Estado, que se hace a imagen y semejanza de los grandes poderes económicos en el país. Tito, y también lo que causa indignación en la ciudadanía es que las encuestadoras se han vendido al mejor postor. También algunos medios de comunicación. Mira, todos los medios de comunicación nos merecen el mayor de los respetos. El comercio es un diario tradicionalmente serio,
conozco a Francisco Mendoza Rada, su actual director, que está en reuniones con él, he conversado con él. Es una persona que tiene las mejores intenciones, una persona muy correcta. Sin embargo, el problema son las fuentes de información. Efectivamente, tengo la impresión que algunas, no todas, algunas encuestadoras mueven puntos más y mueven puntos menos a los candidatos. ¿Por qué? Porque hay intereses. En ese sentido, es evidente que cada candidato representa determinados intereses. Por ejemplo, en la clase política se sabe que el candidato oficial y preferido del gobierno norteamericano es Alejandro Toledo. ¿Es el candidato de los americanos entonces? Es el candidato del Departamento de Estado. Es oficial, casi oficial casi oficial, es el candidato que preferirían los intereses norteamericanos que salgan. Pero Pablo Kuczynski también representa intereses, todos en el país representan intereses. El problema es los intereses de los que tienen más dinero son los que están primando en detrimento y en desventaja, y ponen en desventaja a los sectores populares. Necesitamos un Estado entre los diferentes intereses, entre las fuerzas políticas. Necesitamos un Estado fuerte que defienda a las mayorías en las cosas básicas como alimentación, educación y salud. Necesitamos un Estado promotor y un Estado cautelador de los intereses de los pobres del país, que son la absoluta mayoría, la abrumadora mayoría, y que esos intereses reflejados en educación, salud y alimentación puedan ser activos, promocionados, salvaguardados por un Estado fuerte. Para eso sí necesitamos un Estado fuerte, como por ejemplo para poder enveredar a los productores mineros para que no sigan depredando el medio ambiente. Tito, también hay declaraciones, y han salido en algunos medios de comunicación, que hay algunos candidatos que están ligados al narcotráfico. Hay candidatos de diversos partidos políticos que están siendo solventados por un dinero oscuro. ¿Estaríamos ante un narcoestado en el Perú? Me parece que a veces un poco tendemos a exagerar. El Perú no es todavía un narcoestado, sin embargo, sí hay poderoso interés ahora. Saber quién es y quién no es narcotraficante es muy difícil. Sin embargo, la DEA sí lo sabe, los servicios de inteligencia y seguridad del país sí lo saben, pero nosotros los ciudadanos no tenemos acceso a esa información. Y es comprobado que hay candidatos que defienden los intereses de los sectores ligados al narcotráfico, deben ser censurados, pero para eso necesitamos que el Estado, que las autoridades que son oficialmente las que conocen eso, lo denuncien para impedir que lleguen a controlar el Estado peruano, que sería una cosa muy lamentable y negativa para nuestro desarrollo económico y para el futuro del país. A escasos días de las elecciones, para ti, ¿quiénes serían los 5 candidatos que lleguen al Parlamento de la República en la región Lambayeque? Ya hay algunas encuestas que te permiten decir, por ejemplo, que en el caso de Fuerza 2011 podría ser Alejandro Aguinaga, en el caso de Solidaridad Nacional podría ser el ingeniero Acuña Peralta, o en el caso del Partido Frisia podría ser Javier Velázquez, y así. Sin embargo, como te digo, estamos a tan pocas horas de las elecciones que ya estos comentarios serían ociosos. El domingo en la noche, al filo de la medianoche, ya tendremos un panorama claro sobre quiénes ya son o el próximo presidente o el próximo que va a pasar a la segunda vuelta o quiénes son los próximos congresistas elegidos. Lo que sí queremos es que los congresistas elegidos, algunos nuevos o otros reelectos, se preocupen por Lambayeque, por ejemplo, por dar una salida al drama de la agricultura lambayequina, no solamente de la agricultura de los pequeños y medianos parceleros, sino de los sectores que siembran productos de agroexportación y de agroindustria que son sistemáticamente abandonados por el Estado. Tito, y aquí, ya que hablamos de la agricultura en el departamento de Lambayeque, también hay un tema muy especial, el tema de las empresas azucareras, que para nadie es un secreto que Pomalca, Tumán han estado por los suelos, y este nuevo grupo inversionista, como son los Oviedo, a la cabeza con el gerente, Antonio Becerril, han dado prácticamente un vuelco total, y que ahora irrosoriamente el gobierno trata nuevamente de sepultarlos. El problema azucarero y su situación actual es un problema bastante especial. En mi opinión, el aspecto principal es el siguiente.
por primera vez en la historia republicana del país, una empresa de trabajadores recurre a una sociedad estratégica como un inversionista privado, ganan los trabajadores, se les asegura su salario y el empresario privado gana como es natural. Por primera vez se ha hecho esa experiencia que es exitosa. ¿Por qué? Porque esa experiencia puede ser replicada en otros sitios del país. Por ejemplo, en el caso de Doe Ran, que el dueño ha fugado, no quiere cumplir la ley del país, se escuda bajo cuestiones legales. Sin embargo, esa planta está parada, los cerca de 3.000 metalúrgicos de La Oroya, obreros metalúrgicos de La Oroya, están desocupados, pierde la economía en La Oroya. Sin embargo, si ellos pueden conseguir un socio estratégico que maneje la empresa, asegurando y garantizando el salario de los trabajadores, sería una buena medida. Por eso es importante y tiene carácter histórico este problema de Tumán y Pumalca, que ha sido resuelto hasta ahora, no en su totalidad, pero sí resuelto en este camino por el Grupo Oviedo, que es un grupo empresarial provinciano, emergente, y con un cuerpo de ejecutivos y de empresarios, como es el caso el que encabeza Antonio Becerril, que le han dado otra fase y otra fisonomía al caso de Pumalca y Tumán. Sin embargo, en el caso de Yeltsin también se puede, ahí la propuesta de Tumán y Pumalca de relanzar, ellos ocuparse del relanzamiento de Yeltsin en beneficio de los trabajadores y en beneficio de la economía lambayequina. Me parece que son signos positivos que hay que apoyar. Yo personalmente estoy de acuerdo con la labor que ha hecho en Pumalca y Tumán el Grupo Oviedo. Tito, y también nos estábamos olvidando del palestino Yehude Simón Munaro, que está postulando por PPK, el ex camarada Yehude. Yehude es un personaje, tiene un lugar que ha destacado, que ha conseguido en el programa político de Lambayeque, ¿no? Yo creo que tiene las mejores posibilidades de ser electo como congresista. Y la primera votación. A lo mejor, sin embargo, lo que debemos preocuparnos es qué es lo que va a hacer, qué van a hacer los elegidos. Si van a repetir lo mismo, sería una labor estéril. Lo que necesitamos es que se preocupen por los problemas de Lambayeque. El problema de Lambayeque en cuanto a su estructura económica es el problema de la agricultura, pero en general es el problema de la falta de trabajo. Necesitamos inversión privada en Lambayeque, pero también inversión del Estado. En los lugares alejados, rurales, marginales, el principal inversionista es el Estado. Hay que procurar que el Estado invierta en Lambayeque en colegios, costas, canales de regadío, bocatomas, compuertas, en beneficio de la agricultura. Necesitamos que el agricultor reciba transferencia tecnológica, educación agrícola, etcétera, etcétera. Necesitamos de consecuencia una labor parlamentaria que construya, por ejemplo, que haga la carretera Incahuasi y Cañaris, que son zonas que tienen un enorme porvenir agroindustrial para el futuro, pero necesitan unas buenas carreteras. Necesitamos no esas carreteritas que parecen cintas. Necesitamos para las zonas rurales y altoandinas carreteras asfaltadas. ¿Por qué no pensar en grande? Y necesitamos buenos colegios. ¿Algo más que quieras añadir, Tito? No, solamente agradecerte esta oportunidad y saludar a todos y que todo sea en beneficio de Lambayeque, que es la tierra donde hemos nacido.